Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en el que vamos a explorar un poco una simulación hecha en Unity para mirar qué tan efectivo o no es la cuarentena cuando uno se encuentra un poco enfermo de gripa o de algún virus, o casos más extremos como el toque de queda, eh, para evitar que la gente salga y se contagie. Entonces, para esto voy a utilizar un modelo, es un modelo de infecciones normal, que lo voy a explicar aquí muy rápidamente. Tengo una población es un número cualquiera de habitantes que existe en una zona. En este caso vamos a resumir todo como a un pequeño pueblo. Entonces, esta población tiene una entrada, que es gente que llega a la población, que en este caso va a ser un número alfa, que representa los nacimientos de personas, ¿cierto? Gente que llega, gente que nace y empieza a incrementar ese número de población. A su vez, tienen una salida del sistema, que es una beta, es la tasa de mortalidad de esa población, ¿cierto? Mientras alfa es más grande, es que más gente nace, mientras beta es más grande, es que más gente muere. Entonces simplemente es la tasa de natalidad y mortalidad que tiene una población. Para efectos de esta prueba, vamos a tener una población que se infecta. Entonces, la población normal, por causa de un virus, pasa a ser infectada, con una tasa de infección llamémosla Rho. ¿Qué significa esto? Existe una población que tiene una probabilidad Rho de contraer un virus y pasar a ser población infectada. Entonces, esta población infectada no se va a comportar igual que la población normal. ¿Y en qué no se comporta igual? Hay una salida del sistema, vamos a llamarla lambda, que es la tasa de mortalidad de las personas infectadas, que no es la misma tasa de mortalidad que las personas normales. Entonces, una persona al ser infectada cambia su probabilidad de salir del sistema o de morir respecto a las personas que están vulnerables, que todavía no han sido infectadas. Pero cualquier persona que haga parte de esta población es a su vez susceptible a ser infectada. Esta población de infectados tiene una salida por la tasa de mortalidad de los infectados, pero también hay un tiempo en el que ellos se curan. Entonces, esta velocidad con la que adquieren inmunidad, vamos a llamarla eh, Rho, no, Rho ya lo llama acá, delta. Entonces, delta es la velocidad con la que la gente pasa de estar infectada a ser población inmune, porque ya el sistema inmunológico generó defensas y ya reconoce el virus y puede atacarlo. Entonces, la tasa de mortalidad de las personas que son ya inmunes al virus va a ser la misma tasa de mortalidad de la población normal. Entonces, la salida de esta población va a ser simplemente las muertes naturales, o la tasa de mortalidad que tiene normalmente la población, diferente a la tasa de mortalidad que tiene la población infectada. Este es más o menos el comportamiento general de un modelo de infección en modelos de sistemas. Pero para efectos de esta simulación, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad van a ser tan bajitas que no las va a tener en cuenta. Porque esto pues va a representar de alguna u otra manera el día a día y se demoran años en darse las muertes. O sea, las tasas son tan minúsculas que para estos día a día no va a ser importante. Entonces, teniendo en cuenta este modelo resumido, habría que mirar cuál es el comportamiento que va a tener la infección del virus. Entonces, ¿qué es lo que esperaría uno ver? Si esto es una línea de tiempo, lo que se esperaría es más o menos lo siguiente. Al principio empiezan a haber uno o muy pocos infectados. Este empieza a infectar a unas personas. Entonces, conforme más personas tiene infectadas, mayor es la velocidad con la que se infectan nuevas personas porque ya hay más personas infectando. Hasta que se va tomando control sobre eso y ya el número de infectados es cada vez menor, el número de infectados nuevos, y a su vez están disminuyendo algunos. Entonces, se va aplanando la curva y luego se empieza a controlar el virus y la curva baja nuevamente. Esta es la forma ideal, ¿cierto? Si el sistema se comportara eh, idealmente o con los modelos matemáticos de manera perfecta, entonces eso sería la forma como se vería el comportamiento del virus. Pero, como estamos a escala de un solo pueblo, entonces lo más normal sería que se diera cosas que tengan un poco en cuenta el azar, entonces pueden rotar de estas otras maneras. Cambiar la forma, pero si no mira, en términos generales, el, la forma de eso sigue siendo la forma de una campana. Incluso la forma podría ser así, que empiecen a dar un, voy a hacerlo con otro color, empiezan a ver infectados, de repente bajan, luego suben nuevamente, luego bajan y se dan este tipo de comportamientos. Eso también es posible, se podría dar. Lo importante es que en términos generales la forma es la misma, la forma es forma de campana. Es más, suponiendo que tenemos esto, lo que uno más esperaría ver, porque es que es más fácil que el virus ingrese que el virus salga, entonces que la tasa de infección sea mayor cuando se llegue al pico y el descenso sea más lento
No de una manera muy considerable, pero no es exactamente simétrica, porque es que es más fácil obtener el virus que salir de él. Entonces, más o menos, eso es lo que esperaría uno ver en un modelo en el que se esté infectando ahora. De lo rápido que suba, o lo lento que suba, vamos a interpretar es lo difícil que es para el sistema de salud o para la población en general poder mitigar los efectos que está causando el virus, ¿sí? Mientras más lento sube la curva, es mejor. Ahora, estas probabilidades, la probabilidad de quedar infectado, la probabilidad o la velocidad con la que sale la infección y la probabilidad de mortalidad son cosas que varían mucho. Por ejemplo, la probabilidad de morir depende de, de muchos factores. Entre ellos, lo que principalmente nos importa es la mortalidad que tiene el virus. Acá, la velocidad de volverse inmune también depende mucho del virus y de la alimentación y de cómo la población, en términos generales, suele tener su sistema inmunológico. En estas dos cosas es muy difícil tomar acciones. Ahora, la probabilidad de infectarse depende principalmente de tres factores. Uno es qué tanto nos exponemos al virus, ¿cierto? La exposición que tenemos a personas infectadas o a lugares vulnerables o de riesgo. Dos es la infectabilidad, que es qué tan infeccioso es el virus. Si el virus tiene una muy alta infección o si es de muy baja infección. Y lo tercero es el control que tiene la gente sobre las acciones que ponen en riesgo las infecciones, ¿cierto? O sea, toserle a la gente de frente o estornudar digamos, hacia las paredes o cosas así. Entonces, estas tres cosas que aumentan la probabilidad de pasar a ser infectados, aunque no tenemos el control por completo, porque no podemos controlar qué tan infeccioso es el virus, sí tenemos de alguna manera control sobre dos de esas cosas, y es las acciones que nosotros tomamos y qué tanto nos exponemos. O sea, las acciones que toman los enfermos para no infectar y qué tanto se exponen los aliviados para no ser infectados. Siendo eso así, más o menos teniendo ese panorama, entonces vamos a ver qué es lo que se hace aquí en la simulación. Lo primero que tiene esta simulación es que se programa una persona. Este personaje representa el comportamiento de algún ser humano. A ese ser humano se le ponen tres perfiles, que son perfiles que resumen los comportamientos en términos generales del pequeño pueblo en el que estoy simulando. Entonces, existen tres comportamientos básicos que son el de estudiante, el de trabajador y el de persona que permanece en casa. Todos tres tienen distintas formas de comportarse. Entonces, la persona que permanece en casa sale muy poco. A veces tiene que salir, digamos, a hacer un mandado, a salir a la calle para algo, alguna cita o lo que sea. Sale, camina un poco, vuelve y entra y en términos generales permanece en casa la mayor parte del tiempo. La persona que es trabajadora tiene un horario de trabajo, entonces en la mañana sale a trabajar, permanece sus 8 o 9 horas en el trabajo, después de eso va nuevamente a la casa. Y el trabajo es un lugar que está representado en este caso por una construcción, que es a la que irá la gente cuando tenga que trabajar. Cuando llega a la casa, después de descansar un momento, tiene una cierta posibilidad de decidir salir un rato al parque, estar un rato en el parque, tomarse algo, y de ahí, dadas las 11 de la noche, puede volver a la casa. Entonces existe una, digamos, alta probabilidad de volver a casa o una baja probabilidad de quedarse en la calle hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana se vuelve a evaluar, existe una probabilidad alta de volver a casa y una probabilidad relativamente muy pequeña de quedarse en el parque para ir al trabajo a partir de ese punto. Existen también algunas personas pues, que van, llevan sus hijos al colegio y hay unos comportamientos también de salir por ahí a caminar, pero es más casual. Y el perfil de los estudiantes es de en la mañana ir a estudiar, tiene una alta probabilidad de ir al colegio, de estar en el colegio, van nuevamente a la casa y en la casa tienen una posibilidad de quedarse en casa jugando videojuegos o haciendo tareas o salir al parque. En el parque se quedan un rato y tienen una hora en la que tienen una gran probabilidad de volver a casa para pasar la noche en casa y seguir su rutina. Más o menos esos son los tres comportamientos generales de las personas, aunque sean algunas personas que a veces se quedan cuidando la casa, haciendo trabajos por fuera o así, eh, antes de entrar, pero eso digamos que resume el comportamiento general de lo que se programa aquí. Está una edificación grande, que es el colegio, una edificación grande, que es la zona de trabajo, y están los pueblos, están los asentamientos de personas, que es lo que está alrededor, que son las casas de donde llegan, pues, entran o salen personas, y hay en promedio 4 personas por casa, de las que pueden ser completamente aleatorias entre quienes son trabajadores, quienes son estudiantes o quienes permanecen en casa. De modo que sean casas de todo tipo, casas en las que todas las personas permanecen en casa todo el tiempo, otras casas donde todas las personas trabajan, una casa donde una persona trabaja, otra estudia o así. Sean todos los formatos en estas casas y ya ellos van siguiendo, dependiendo de los horarios que van sucediendo arriba y los turnos que tengan ellos, las acciones que van tomando de lo que van a hacer. Entonces, veamos diferentes resultados para diferentes características de virus, diferentes características de decisiones que se toman.
Entonces, más o menos, ¿qué es lo que se está viendo aquí? En esta parte de acá se ve el pueblo y se puede ver la zona de trabajo y la zona de estudio, los lugares donde hay casas, y todo es semi-transparente para que se pueda ver que a veces están las personitas dentro, o cuando salen, cuántos hay, y así. Lo que se vea de color rojo, como este puntico rojo de acá, es una representación de las personas que están infectadas. Entonces, todos los que se vuelven puntitos rojos son personas que poseen el virus o algo por el estilo. En este caso, lo que hay aquí abajo es la probabilidad de infección. Entonces, mientras más alto es este número, significa que la persona que tenga contacto con el enfermo, que es este de acá, tiene una probabilidad en este caso es del 99% de quedar enferma también. Entonces, ahí se ve que, por ejemplo, este niño va al colegio y pum, todo el mundo se lleva a trabajar y pagan todo el mundo. Entonces, muy rápido crece la tasa de los enfermos. Y cuando ellos vuelven a sus casas, pues van y enferman a la gente que estaba en la casa también. Entonces, los puntos rojos son los enfermos. Lo que hay acá son como, digamos, los tiempos que demora, o el tiempo que se demora en curarse, en desarrollar inmunidad. Eh, en esta parte de acá me aparece cuántas personas han muerto por causa de ese virus. Aquí se puede ver dos líneas. La línea roja, la línea roja corresponde a los muertos que han habido y la línea amarilla corresponde a las personas que están activos como infectados. Eso también se ve aquí, la población que no ha sido infectada. Los amarillos en este caso son los que han sido infectados pero se recuperan, y los rojos son los que permanecen como, como infectados hasta ese momento. En el momento en el que ya dejan de haber personas infectadas, cuando ya es cero la cantidad de personas infectadas, esta gráfica ya deja de generarse, para saber cuántos fueron los muertos que hubo, cómo fue la curva de la mortalidad, cómo se ve la curva de la infección y eh, la recuperación o muerte. En este caso son recuperaciones y muertes. Ahí se ve que hubo un ascenso, luego otro, un descenso. Entonces, dependiendo de estos factores, es qué tan rápido, qué tanto sube esto. Mira, por ejemplo, en este caso esto ha subido hasta acá, digamos que más o menos por aquí, el sistema de salud habría colapsado. Entonces, esto es definitivamente algo incontrolable. Lo que se ve en estos otros dos, o para lo que sirven estos otros dos, es eh, el de arriba, dado que una persona sepa que está enferma, es la probabilidad que tiene de quedarse en casa. Mientras más alto o más bajo sea, determinará pues qué, tan, qué tanto es consciente esa persona de que si tiene su enfermedad, más bien debe permanecer en casa y no salir hasta que se haya curado. Y la que se ve aquí abajo es qué, tan, qué tanto tienen prohibido salir las personas. Entonces, mientras más alto esté esto, significa que la gente no puede salir. En este caso, pues si yo dejo esto aquí prácticamente completamente arriba, la gente se queda en casa todo el tiempo. Ya si yo lo bajo, entonces a las horas que la gente necesita ir saliendo, la gente va saliendo. ¿Sí? Eh, y este pues es si los que salen tienen conciencia de su enfermedad y se van a quedar en casa. Entonces aquí vemos que bueno, ya esto salió de control. Ellos durante un tiempo, aunque estén enfermos, no se van a las casas porque todavía no tienen síntomas, no son conscientes de la enfermedad. En el momento en el que son conscientes, van y se quedan en casa. Pero bueno, esto es lo que significan estas barras de aquí abajo. Un toque de queda, la conciencia, eh, la posibilidad de infectarse de alguna enfermedad y el tiempo que se tarda en curarse. En este primer video de esta simulación, lo que vamos a ver es un caso, digamos, más bien moderado, con unas variables más o menos controladas, la gente más o menos respetando. Ver cómo la gente sale, entra, va a sus colegios, una probabilidad de infectar relativamente baja, más bien poca conciencia sobre estar enfermo en casa. Y vamos a ver cómo sube y en los momentos en los que, por ejemplo, el chico enfermo va a estudiar, cómo sube la cantidad de infectados, más o menos la forma que coge. Noten que sube y luego baja, entonces se trata de generar la forma de la campana, en este caso como tiene componentes aleatorias que dependen del comportamiento de la misma gente, entonces no es una campana bien definida y por el modelo estar simulado con relativamente pocos datos, entonces es más fácil ver brincos. Entonces se pierde un poco más la forma de la campana que si tuviéramos cientos o miles de personas, pero dadas mis condiciones de computador no puedo simularlo con más gente. Entonces ahí podemos ver más o menos cómo es el comportamiento de la gente entrando, saliendo, cuando van y llevan de pronto el virus a su casa, llevan el virus al trabajo. Y aquí vamos a tener como punto de referencia para empezar a mirar, por ejemplo, ¿qué pasa si la gente aumenta la probabilidad de infección? ¿Cómo puede aumentar la probabilidad de infección? En el caso de los no infectados, exponiéndose a situaciones de riesgo donde pueden infectarse, y en el caso de los infectados es promoviendo o de alguna manera generando que los no infectados
pasen a estar infectados, bien sea tosiéndoles, estornudando o limpiándose de pronto las manos de algún estornudo o algo en superficies que posteriormente otras personas van a tocar. Entonces, si no hay lavado de manos y si se le estornuda o tose a la gente, si se tocan las cosas por todos lados y luego se tocan la cara, se aumenta la probabilidad de infección. ¿Cómo sería la curva en ese caso? En este caso vemos como las personas ya toman conciencia y suceden dos cosas. Pues primero, bajan la tasa de infección porque ya la gente no está tosiendo encima de los demás, está cuidando más de estar cerca o lejos de las personas infectadas. Y además, cuando están enfermos, tienen ya una probabilidad mayor de decidir quedarse en casa mientras pasa la enfermedad o mucho más tiempo, ¿cierto? Salir solo para lo más necesario. Entonces, cuando se empiezan a tomar estas acciones, ahí se ve la curva, cómo cambia respecto a la curva del descontrol que era antes. Ahora veamos qué pasaría si hubieran medidas como el toque de queda, que hace que la gente no pueda salir a la calle, la gran mayoría, sino que solamente salen a la calle algunas personas muy específicas de trabajos que realmente se necesita salir, algunas personas que necesitan vigilar o hacer alguna que otra labor mínima en los centros educativos, porque ya las clases se realizan de forma virtual, el trabajo en la medida de lo posible se realiza de forma virtual o se suspende y solamente salen personas a comprar cosas, de pronto a atender a algún enfermo o con necesidades ya muy puntuales que les permiten salir, pero en términos generales se reduce la movilidad de las personas muy considerablemente, o sea, con un toque de queda, y vemos cosas impresionantes como por ejemplo el primero de estos videos, se ve lo acelerado que está porque pasa, aunque el virus se mantiene por mucho más tiempo que en el resto de casos, la tasa de infección inclusive es más elevada que en los otros, pero se demora muchísimo en tratar de infectar a alguien, se mantiene por mucho más tiempo, pero la curva no logra crecer prácticamente nada. En conclusión, cuando no se están tomando medidas, sino que se sigue la vida cotidiana como si no pasara nada, la curva de infección es muy grande, sube mucho, inclusive la cantidad de muertos es mayor, mucho mayor, que cuando se empiezan a tomar precauciones, se toma conciencia, se lavan las manos, se usa bufandas o tapabocas, se evitan el contacto con personas infectadas, se reduce considerablemente la cantidad de muertos y baja la curva de infectados. Y si se toman acciones extremas como un toque de queda que restringe la movilidad de la gente, la curva se baja muchísimo más. Las consecuencias económicas y sociales pueden ser un poco fuertes, pero al menos en cuestión de infectados y cantidad de muertos es muchísimo menor.